¿No está proyectando? No. Ahora sí. Qué raro. Ahí sí. Ya. Ahora sí comenzamos entonces. Tenemos que la célula es un sistema abierto y vamos a estar analizando cómo intercambia sustancias con el medio y a través de qué mecanismos lo realiza. Entonces, vamos a estar primero señalando que la mayoría de los seres vivos son sistemas abiertos, ¿ya? ¿Y qué significa estos tipos de sistemas? Un sistema, ¿ya? Es como un cuerpo, ¿no es cierto? Una porción del universo está compuesta por un conjunto de elementos organizados que interaccionan entre sí. Existen tipos de sistemas y que se clasifican según el intercambio que se produce con el entorno. Los seres vivos como sistemas abiertos, o sea, los seres vivos somos sistemas abiertos porque dependemos del intercambio de materia y energía para mantenernos en funcionamiento. Analicemos estos ejemplos, este cuadro que está acá, en donde tenemos la clasificación de los tres tipos de sistemas. Ya los sistemas aislados son aquellos que no intercambian nada con el medio ambiente, ni materia, principalmente nutrientes, ni energía, ya que puede ser también principalmente calor. Por ejemplo, un termo, ¿no es cierto? Los termos están hechos para no perder precisamente el calor o el frío y mantener la temperatura deseada. También, ¿no es cierto?, son capaces de no derramar, ¿no es cierto?, los porotos o cualquier otra cosa que andemos trayendo en el termo. Con este calor, porotos no. Sistemas cerrados no intercambian materia con el ambiente, pero sí intercambian energía. Ya piensen, ¿no es cierto?, en un frasco que no es un termo, pero sí está cerrado. Por lo tanto, sí es capaz de intercambiar materia, pero no intercambia luz o calor. ¿Ya? Y los sistemas abiertos, piensen, ¿no es cierto?, en un vaso abierto, no tapado, que sí intercambia calor y sí intercambia energía y materia. Puede ser intercambiar materia, puede ser también una fogata, que es un sistema que está generando calor. Y ahí también va a tener intercambio de materia. Aparte, ¿no es cierto?, como los seres vivos son un sistema, también existen subsistemas que van a ser, ¿no es cierto?, como por ejemplo ahí tenemos el aparato digestivo. Son los grupos de elementos que cumplen con una función determinada, se señalan como subsistemas. Ya, por ejemplo, el cuerpo de un animal vertebrado está compuesto por los siguientes subsistemas. Subsistema para la nutrición, que va a ser el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio y excretor. Su subsistema para la relación, que relaciona con el medio ambiente, ¿no es cierto? Como el sistema nervioso y el sistema endocrino, que tienen que ver con la respuesta ante los estímulos. Letra C, tenemos los subsistemas para el sostén y el movimiento, principalmente el sistema de músculos y el sistema de esqueleto. Y por último, el subsistema de la reproducción, ya que aquí tenemos el aparato reproductor también actuando. Entonces, el ser vivo, ¿no es cierto?, el humano, se divide en 4 tipos de subsistemas que cumplen diferentes funciones, principalmente, ¿no es cierto?, de la nutrición, de la relación con el medio ambiente, la respuesta a los estímulos, del sostén y el movimiento, ¿no es cierto?, para poder el cuerpo, ¿no es cierto?, mantenerse y moverse, y para poder reproducirse, generar descendencia, sistema reproductor. Entonces, el medio interno de los seres humanos,
¿no es cierto?, va a tener que mantener cierta cantidad de sustancias. Ya, y esto es lo que vamos a estar hablando ahora con medio interno y homeostasis. El medio interno es un término creado por el fisiólogo francés Claude Bernard en el siglo XIX, para referirse al ambiente en el cual las células de un organismo pluricelular interactúan. ¿Ya? Es para referirse al ambiente, a la zona en donde actúan las células. Propuso que para mantener sus condiciones constantes es vital para los organismos, ¿ya? O sea que las células tienen que mantener sus niveles de agua, sus niveles de nutrientes constantes para poder mantenerse con vida. Y por eso acuñó también el término homeostasis, que homeo significa mismo y éstasis significa como un estado de permanencia. Y el concepto desarrollado por Bernard lo definió como un estado de equilibrio en el que se mantiene el ambiente interno y que se debe a la incesante interacción entre los procesos de regulación del cuerpo. La pérdida de la condición de la homeostasis puede derivar en enfermedades, incluso podría estar generando la muerte del organismo si no se cumple la homeostasis, que tiene que ver con el mantenimiento de los fluidos del cuerpo. Entonces, principalmente en la homeostasis van a estar participando las glándulas, por ejemplo, que están en el cerebro, las glándulas de la tiroide, las glándulas de los riñones, del páncreas. También en la sangre vamos a tener regulación de la homeostasis. También las variaciones de la temperatura van a estar influyendo en la homeostasis. Todo el balance de líquidos, de agua, y también el balance de azúcar. También tenemos, ¿no es cierto?, la glucosa, la relación de la insulina con el páncreas, los cuerpos celulares de glucosa. En general, ¿no es cierto?, la homeostasis va a ser el mantenimiento de los fluidos del cuerpo. Entonces acá, ¿no es cierto?, en la imagen tenemos que la homeostasis es un estado de permanencia, ¿no es cierto?, interno, físico y psicológico, químico, ¿no es cierto?, de las condiciones para mantenerlos con vida los sistemas, ¿ya? Vamos a pasar ahora, chiquillos, a unas pequeñas actividades que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta clasificación que hicimos entre un sistema abierto, ¿no es cierto?, que van a ser nuestro cuerpo, y cómo, ¿no es cierto?, vamos a tener ejemplos también de sistema abierto en nuestro ambiente. Entonces, aquí tenemos unas actividades que las vamos a estar trabajando rápidamente. Que dice que la relación de un organismo, ¿no es cierto?, con el ambiente, número 1, ¿por qué se dice que el Sol es la principal fuente de energía que mantiene a los organismos en el planeta? ¿No es cierto? Ese es un dicho, una aseveración que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la energía proveniente del Sol. Y está relacionada, ¿no es cierto?, con que es capaz el Sol de generar y mantener la vida en el planeta. Entonces, ¿no es cierto?, el Sol permite a los sistemas, principalmente a las plantas, obtener la energía, ¿no es cierto?, solar para fabricar su alimento, ¿no es cierto? Las plantas realizan ahí fotosíntesis a través de la energía solar. Obviamente necesitan agüita y necesitan dióxido de carbono, pero eso también hay en el planeta.
¿Y por qué, no es cierto, las plantas son capaces de poder obtener esta energía solar? Porque son sistemas abiertos, ¿ya? El sol permite a los sistemas, principalmente a las plantas, obtener la energía solar para fabricar su alimento, ya que a través de la fotosíntesis. Y en la número 2 dice, ¿qué le ocurre? O sea, ¿qué ocurre con un ser vivo que deja de intercambiar materia y energía con el ambiente? ¿Qué es lo que le va a pasar? Ya no se puede quedar estancado tampoco. Antes, ¿no es cierto?, el nulo intercambio de materia o energía con el medio va a quedar, ¿no es cierto?, sin materia para poder mantener sus funciones principales, ¿no es cierto? Y por eso es que se va a empezar a enfermar y morir. Lo importante entonces va a ser que este intercambio se produzca constantemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que tomar al menos 2 litros de agua diariamente, ¿no es cierto?, para mantener una buena hidratación, ¿no es cierto?, del cuerpo. También, ¿no es cierto?, la respiración es automática para mantener nuestros niveles de oxígeno. Y los alimentos también, ¿no es cierto?, tienen un cierto periodo de tiempo en el que automáticamente vamos necesitando obtener materia para poder obtener energía, ¿no es cierto? Porque a través de los alimentos nosotros vamos a estar consiguiendo nutrientes que van a ser también transformados en energía. Entonces, principalmente, la célula es esta parte del organismo que es la encargada de recibir estos nutrientes, recibir estas moléculas de oxígeno y realizar el trabajo de la obtención de energía, ¿ya? Pero para que pasen, ¿no es cierto?, hacia la célula, la membrana plasmática es la aduana, ¿no es cierto?, que habíamos señalado anteriormente, la clase pasada, que delimita la célula con el medio externo y la que va a estar decidiendo cuáles células, o sea, qué nutrientes ingresan y qué cosas, ¿no es cierto?, principalmente toxinas, desechos, salen de la célula. La célula es la unidad de vida y está delimitada, ¿no es cierto?, por la membrana plasmática que permite que exista un medio interno y un medio externo. ¿Qué funciones específicas cumple esta membrana? La membrana plasmática cumple, ¿no es cierto?, la función de un límite de la célula. Además, permite el transporte de sustancias entre el exterior y el interior de la célula. Para realizar todas estas funciones, las células deben tener una organización especial de las moléculas y macromoléculas que las forman. Principalmente van a estar formadas por proteínas, fosfolípidos e hidratos de carbono. Ya como vemos en el dibujo, los lípidos van a ser esta capa de color azul que va a ser principalmente permeable, o sea, impermeable, que evita el paso de las sustancias, pero van a tener algunos canales proteicos que van a ser encargados de permitir el ingreso de muchas sustancias. Entonces, este modelo que está a continuación es el modelo que presenta cómo la membrana realiza el intercambio de sustancias con el medio externo. ¿Ya? El modelo se denomina mosaico fluido y este modelo propuesto por Singer y Nicholson en 1972
explica, ¿no es cierto?, cómo se produce el intercambio de proteínas y de sustancias con el medio externo a través de la membrana plasmática. Principalmente, lo que le había señalado recién, ¿no es cierto?, es que la membrana plasmática va a estar compuesta por lípidos que van a ser principalmente esta bicapa lipídica que no tiene paso por ahí, no pueden pasar las sustancias por ahí. Pero, ¿no es cierto?, vamos a tener estas proteínas que son transmembranales, que atraviesan la membrana, que estas, ¿no es cierto?, van a ser como los conductos que van a permitir el ingreso o la salida de algunas sustancias. Entonces, en el esquema podemos ver, ¿no es cierto?, esta doble capa lipídica, las proteínas asociadas que permiten el intercambio con el medio externo. Y aquí aparece un concepto que son regiones hidrofobas. ¿Ya? ¿Qué significa hidrofoba? Que evita el paso del agua, ¿no es cierto? No van a evitar que pase el agua por estas sustancias y van a evitar también que salga. Los procesos de intercambio de la membrana plasmática, tenemos que las sustancias alimenticias llegan en forma de moléculas a la célula. Ya llegan, ¿no es cierto?, en forma más pequeña y después penetran las células disueltas en agua a través de la membrana. Una vez dentro de la célula, estas moléculas se dispersan por el citoplasma y de inmediato van a ser distribuidas hacia las diferentes enzimas, las cuales van a estarla transformando en sustancias más simples que también van a estar oxidándose en la mitocondria. En la mitocondria, ¿no es cierto?, es la fuente energética de la célula que va a estar produciendo calor y energía. ¿Cómo lo hacen las células para introducir sustancias en su interior? La membrana plasmática realiza dos procesos principales conocidos como transporte pasivo y transporte activo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Cómo estos tipos de transporte le permiten a la célula estar intercambiando sustancias con el medio externo, y la pregunta esencial se refiere mucho a estos tipos de transporte, que lo podamos identificar a qué función, cómo se funcionan, disculpen, y cómo se diferencian, ya el pasivo y el activo. Entonces, principalmente, chiquillos, la próxima clase, que va a ser la última del año, ¿no es cierto?, vamos a hablar sobre el metabolismo. Ya vamos a estar hablando cómo la célula, el cuerpo, va a estar obteniendo los nutrientes y los va a estar transformar en energía. ¿Ya? Y principalmente, Profe, Krebs es el que influye en eso. ¿Sí? hola, es que dijo que ¿cuándo es la última del año, la última clase? La próxima semana es la última Ya. del año. ¿Ya? Para aquellas personas que están al día con sus preguntas esenciales, van a quedar casi ok con sus notas. ¿Ya? Y Que come igual que a poquito. sí, vamos a terminar antes porque tuvimos muchas clases. Sí, además hay que considerar que el próximo lunes es feriado, chiquillos, 1 de noviembre. Ah, no vamos a tener clases. No, Pero igual el jueves sí. Una sola. Vamos a tener una clase nomás el jueves, así que... Pero ahí vamos a tener que hacer la clase rápidamente nomás, o sea, el miércoles. No la haga tan difícil. No, del metabolismo no es tan larga, ¿ya? Así que íbamos a pensar que es feriado, así que no la vamos a hacer tan larga. Aunque la otra profe igual tiene que hacerla en 2 clases. Pero nos enfocamos por último en el contenido que es importante. claro. Entonces, eso le decía, que aquellos que están al día van a quedar libres y aquellos que no van a tener que ponerse al día con la nota de la evaluación, y si tienen problemas de repitencia, también van a tener que estar viniendo más al colegio, así que en eso vamos a estar en noviembre. No es que nosotros ya salgamos de vacaciones, sino que también vamos a tener que trabajar, sobre todo en poder cerrar el año a aquellas personas que no han estado al día, ¿ya? Pero para aquellas personas que están al día, un gran premio, ¿no es cierto?, es poder terminar mucho antes su estudio. Entonces,
Ya. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, a continuación los diferentes tipos de transporte de membrana de las células. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, tenemos el transporte pasivo. Que lleguemos hasta estas preguntas, estamos bien. Para dejar algo para la clase del miércoles. Entonces tenemos primero el transporte pasivo. Este tipo de transporte se caracteriza, como lo dice su nombre, pasivo, porque no hay gasto de energía. ¿Verdad? No va a haber gasto energético, o sea, va a ser como gratis. Ya que las moléculas pueden moverse en forma libre o espontánea, debido a alguna condición que tenga la célula para que se produzca este fenómeno. El movimiento de las sustancias se realiza desde un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración en un transporte pasivo. Y van a haber de dos tipos, la difusión y la osmosis. ¿Ya? La difusión puede ser, ¿no es cierto?, difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple a través de la membrana y la difusión facilitada a través de unos canales, ¿ya? O a través de algunos transportadores. Y tenemos que vamos a hablar más adelante sobre el transporte activo, en donde se realiza a través de una proteína y incluye gasto energético. ¿Ya? Este dibujito sirve para los dos tipos de transporte. Pero en general, el transporte pasivo va a ser de este modo porque se va a estar aprovechando la diferencia de concentración de los medios, ya el medio externo y el medio interno. Por lo tanto, siempre que se vaya desde una mayor concentración a una menor concentración, se va a hablar de un transporte pasivo que involucra que no hay gasto energético. Entonces tenemos primero a la difusión, que corresponde a la que se realiza a través de la doble capa lipídica por diferencia de concentraciones entre el medio interno y el medio externo de la célula. Consiste en el movimiento de sustancias disueltas en agua desde un medio donde existe mayor aglomeración de sustancias a otro donde existe una menor concentración de dichas sustancias. Por ejemplo, si al interior de una célula hay menos moléculas de oxígeno que fuera de ella, las moléculas que se encuentran en el exterior entrarán a la célula a través de su membrana hasta equilibrar la cantidad, ¿no es cierto?, de concentración de oxígeno, en este caso, de moléculas de oxígeno en la célula. Entonces, de nuevo, si en el interior de la célula hay menos oxígeno, pero afuera hay más, quiere decir, ¿no es cierto?, que la célula, para equilibrar las concentraciones, va a dejar entrar oxígeno hasta que se equilibre, y a esto se va a llamar difusión. Existen difusión de dos tipos: difusión simple a través de la membrana lipídica y difusión facilitada a través de un canal proteico o a través de una proteína transportadora, ya que estos, ¿no es cierto?, van a ser medios más especializados para el transporte de sustancias, por eso van a ser como denominados como facilitados. Entonces, a continuación tenemos otro tipo de difusión facilitada, que es la osmosis, o sea, no de difusión facilitada, de difusión. La osmosis es un tipo de difusión
que implica el paso de agua. Ya el anterior, ¿no es cierto?, difusión simple o difusión facilitada, se refiere principalmente a solutos, ya principalmente a iones, a nutrientes que van a estar recibiendo la célula, pero la osmosis implica el paso de líquido, principalmente de agua, ¿ya? Vamos a dejarlo en rojo. A través de la membrana, ¿no es cierto?, que es semipermeable, o sea, que permite el paso de agua. El movimiento siempre se origina a partir del medio de mayor concentración al que tiene menor concentración. Consideremos el caso de dos soluciones X e Y que están separadas por una membrana semipermeable. Si la solución X posee una mayor concentración, esta de acá, ¿no es cierto?, posee más concentración de soluto en la misma cantidad de agua, entonces se podrá observar, ¿no es cierto?, cómo se produce la osmosis y el paso de agua, ¿no es cierto?, de X a Y hasta alcanzar el equilibrio de modo que la concentración en ambas soluciones sea equivalente. ¿Ya? Entonces acá para poder equilibrar la concentración, lo que hace es que se intercambie solamente agua. ¿Ya? Es el agua el que va a estar pasando por la membrana semipermeable desde Y, que tiene menor concentración, hasta X, que tiene mayor concentración, hasta equilibrar las concentraciones, porque va a estar diluyendo este lado, ¿no es cierto?, que estaba más concentrado. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, va a dejar equilibrada el sistema. ¿Ya? Importante, ¿no es cierto?, que esta membrana es semipermeable porque, ¿por qué no es permeable completa? Porque no va a dejar pasar el soluto, ya que van a ser estos nutrientes, estos iones, estas moléculas que van a estar acá, sino que solamente va a dejar pasar agua. ¿Ya? Implica el paso de agua, ¿no es cierto?, como lo destacamos acá. ¿Ya? El paso de iones, no. Los iones se quedan acá y solamente pasan el agua, y lo cual va a permitir, ¿no es cierto?, poder completar el líquido en este lugar. Entonces, para seguir avanzando, ¿no es cierto?, tenemos que existen tres tipos de medios osmóticos, ya que los medios osmóticos van a ser el estado en el cual se encuentran las células, ¿no es cierto?, debido a su cantidad de concentración de líquidos. Desde el punto de vista osmótico, la célula, ya sea animal o vegetal, puede encontrarse en tres situaciones de medio osmótico. El medio hipertónico es cuando tenemos baja concentración de agua porque la célula perdió agua y por lo tanto va a estar con baja cantidad de agua, va a estar deshidratada o también llamada plasmolizada. Plasmolizada significa que perdió agua y que estaría como deshidratada, seca, ¿no es cierto? Vamos a tener un medio isotónico cuando la célula esté en un proceso intermedio en donde va a tener, ¿no es cierto?, la cantidad de agua adecuada, ya que, ¿no es cierto?, está en un constante intercambio recibiendo y perdiendo agua. Y va a ser un medio hipotónico cuando tenemos un exceso de agua en la célula, ya sea, ¿no es cierto?, porque la célula absorbió mucha agua, por lo tanto que es un estado deturgente, que significa que está muy estirada por el exceso de agua que tiene. Entonces, existen, ¿no es cierto?, estos tres medios osmóticos que tienen que ver con la cantidad de agua que tiene la célula, que van a estar influyendo por la variación, ¿no es cierto?, si es pérdida de agua, si es mantenimiento de líquidos o si es un exceso de agua que ha recibido la célula, por lo tanto
Eso es porque van a tener estos nombres, estos medios, ¿ya? Entonces, chiquillos, a continuación y para terminar la clase de hoy día, vamos a revisar las actividades complementarias que quedan, ¿no es cierto? Que son estas dos que tienen que ver con las difusiones que vimos recién y principalmente la osmosis. Entonces, les vamos a dar unos minutitos para tomarme un pequeño descanso también y le vamos a dejar aquí estas preguntitas para que las puedan pensar y en unos 5 minutitos volvemos a responderlas, ¿ya? Y luego después también vamos a estar resolviendo esta segunda parte con estas imágenes de lo que pueden estarle pasando a estas plantitas en cada caso, ¿ya? Entonces, 5 minutitos para trabajar estas primeras preguntas y después la respondemos y después damos un tiempo también para poder responder esta de acá.
Ya, vamos a avanzar entonces para alcanzar también a ver la pregunta esencial, si es que nos da el tiempo. Tenemos qué funciones cumple la membrana plasmática en las células y cuáles son las moléculas que componen a esta membrana. Entonces, las principales funciones serían, ¿no es cierto?, intercambio de sustancias, ingreso de nutrientes y agua y salida de desechos. ¿Cuáles son las moléculas? Ya las moléculas, biomoléculas orgánicas que vimos en la clase 1 de esta unidad, que se refieren, ¿no es cierto?, a los lípidos, la capa lipídica, y también vamos a tener las proteínas que van a estar trabajando ahí en los canales de conexión, ¿no es cierto?, que ayudan en el intercambio. Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de difusión y el proceso de osmosis? Ya la principal diferencia, ¿no es cierto?, entre la difusión y la osmosis es lo que tenemos acá destacado, ¿ya? Que la osmosis implica un paso de líquido, mientras que la difusión van a ser principalmente iones, nutrientes, que se van a estar intercambiando a través de la membrana. Entonces, la principal diferencia es que intercambia agua, la osmosis, a través de la membrana semipermeable. Y sin duda, ¿no es cierto?, es que las plantas realizan mucho esta osmosis. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, como una planta está en 3 estados distintos, y la idea es poder compararlo con estos medios osmóticos que vimos recién, ¿ya? Y que puedan explicar qué características tiene, ¿ya?, cada medio. Entonces, la letra A, ¿no es cierto?, tenemos una plantita que está, incluso todavía la están regando, y está ahí, ¿no es cierto?, bien turgente, ¿no es cierto?, bien con harta agüita. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando tenemos que está con harta agüita, se va a llamar un medio hipotónico. Y eso significa que tiene exceso de agua. ¿Y sería la de cuál imagen? La letra La primera. A, B, C. La imagen también la ordenamos A, B, C. ¿Y cómo sabe que tiene un exceso de agua? Porque está más, ¿no es cierto?, más paradita, ¿no es cierto? Las otras que vienen van a estar El más agua largas. adecuada, porque con exceso de agua estaría muerta igual que la C. Claro, con exceso de agua también podría estar muriendo, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que tiene el agua suficiente, ya no vamos a irnos en la profunda de la botánica, ¿no es cierto?, para explicar, pero es un poquito, ¿no es cierto?, de la explicación con el medio, ¿ya? La segunda, ¿no es cierto?, va a estar siendo asociada a un medio isotónico. Entonces, en un medio isotónico lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que existe
un intercambio continuo de agua y la última tiene que ser, ¿no es cierto?, el medio hipertónico en donde existe menor cantidad de agua al interior de la célula. La primera es hipotónica. ¿Sí? Hipotónica, ¿no es cierto?, cuando tiene mucho, isotónica cuando está como igualado los medios, y hipertónico es cuando salió mucha agua, ¿no es cierto?, quedó con poca agua en el interior. Deshidratada. Entonces la idea era poder, ¿no es cierto?, identificar y poder explicar qué característica tiene, ¿no es cierto? Exceso de agua, está en un promedio, ¿no es cierto? Existe un intercambio continuo de agua, intermedio, y existe menor cantidad de agua. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, chiquillos. El resto lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero antes de irnos, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando un poquito sobre la pregunta esencial de esta semana. Incluso podrían estar copiando el cuadro para poder avanzar. Y dice, explique con sus palabras qué es lo que significa transporte pasivo y transporte activo. Y después en la parte de acá, que puedan estar definiendo cuáles son sus principales diferencias. ¿Ya? Acá colocan la definición de cada uno y acá señalan las diferencias que presentan. De hecho, chiquillos, se pueden guiar también con el contenido que vimos hoy día, que es donde el profe definía ambos conceptos. Claro, incluso aparecen varios cuadros anteriormente, ¿no es cierto?, que van a estar señalando ahí transporte activo, transporte pasivo, que involucran una gran diferencia. Ya.